¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas pueden desarrollar sentimientos negativos hacia ti? En este video, vamos a explorar las 10 razones principales por las que la gente puede llegar a odiarte, vistas a través de la lente del estoicismo. El estoicismo, una filosofía que promueve la virtud, el autocontrol y la claridad de pensamiento, nos ofrece herramientas valiosas para entender y manejar las emociones negativas, tanto en nosotros mismos como en los demás. Descubriremos cómo factores como la envidia, los malentendidos y las diferencias en valores y creencias pueden influir en cómo nos perciben los demás. También veremos cómo nuestras propias acciones y comportamientos, a veces sin que nos demos cuenta, pueden contribuir a generar reacciones negativas en nuestro entorno. Este video no solo te ayudará a comprender mejor las dinámicas sociales y emocionales detrás del desagrado o el odio, sino que también te proporcionará perspectivas estoicas para responder a estas situaciones de manera constructiva y serena. Si estás buscando formas de mejorar tus relaciones y fomentar la armonía a tu alrededor, este video es para ti. Sin más preámbulos, empecemos. Número 1. Envidia. La envidia, ese sentimiento tan humano y complejo, emerge a menudo cuando nos comparamos con otros, especialmente al percibir sus éxitos o posesiones que nosotros deseamos. Este sentimiento, arraigado en la comparación, puede ser inconsciente y está muchas veces moldeado por el entorno social y cultural. Cuando sentimos envidia, no solo experimentamos una insatisfacción interna, sino que también podemos generar tensiones y malentendidos en nuestras relaciones. Desde la perspectiva del estoicismo, la envidia no es simplemente un fenómeno externo, sino una oportunidad para el autoexamen y el crecimiento personal. Los estoicos nos enseñan que debemos enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, entender que los logros y las posesiones de los demás están fuera de nuestro alcance. Nos ayuda a liberarnos de la envidia. Reconocen que la comparación con otros es una fuente de infelicidad innecesaria y que cada individuo tiene su propio camino único. En lugar de permitir que la envidia nos consuma, podemos transformarla en un instrumento para comprender nuestras propias carencias percibidas y trabajar en ellas. Por ejemplo, en lugar de albergar sentimientos negativos hacia alguien por su éxito, podemos verlo como una fuente de inspiración para seguir nuestros propios objetivos. Así, la envidia se convierte en un catalizador para nuestra automejora. Una estrategia poderosa para contrarrestar la envidia es la práctica de la gratitud. Al reconocer y valorar lo que tenemos, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya poseemos, promoviendo así una mayor satisfacción y bienestar emocional. En conclusión, la envidia, cuando es entendida y manejada de manera constructiva, puede ser un impulso para el autoconocimiento y el crecimiento personal. A través del estoicismo, aprendemos a transformar este sentimiento en un medio para mejorar nuestras vidas, enfocándonos en nuestro propio camino y cultivando un sentido de gratitud por lo que ya tenemos. Número 2. Malentendidos. Los malentendidos, un aspecto común y a menudo problemático de las interacciones humanas, puede ser una fuente significativa de conflictos y resentimientos. Estos surgen cuando hay una discrepancia entre lo que una persona dice o hace y cómo otra persona interpreta esas acciones o palabras. En el núcleo de muchos malentendidos yacen diferencias en la percepción, expectativas, creencias o incluso la comunicación deficiente. Los malentendidos pueden ocurrir en cualquier ámbito de nuestras vidas, desde el entorno laboral hasta las relaciones personales. A menudo comienza con algo aparentemente menor, pero pueden escalar rápidamente, llevando a disputas, resentimientos y en algunos casos, al deterioro de las relaciones. En el lugar de trabajo, por ejemplo, un malentendido sobre las expectativas de un proyecto puede llevar a tensiones entre colegas. En las relaciones personales, malinterpretar las palabras o acciones de un ser querido puede resultar en conflictos y heridas emocionales. El estoicismo ofrece una perspectiva valiosa para manejar los malentendidos. Esta filosofía nos enseña la importancia de percibir las situaciones con claridad, sin dejarnos llevar por nuestras impresiones iniciales o juicios precipitados. Nos alienta a reflexionar antes de reaccionar
considerando que nuestras interpretaciones de las acciones o palabras de los demás pueden no ser precisas. Los estoicos enfatizan la importancia de la empatía y la comprensión, recordándonos que todos tenemos diferentes perspectivas y experiencias que moldean cómo vemos y reaccionamos al mundo. Una clave para manejar y resolver malentendidos es la comunicación efectiva. Escuchar activamente, buscar clarificaciones y expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa son esenciales. La honestidad y la apertura también son cruciales. A menudo los malentendidos se resuelven simplemente hablando abierta y honestamente sobre el problema, lo que permite a ambas partes comprender mejor la perspectiva del otro. Además, es importante recordar que no todos los malentendidos se resolverán, y eso está bien. Parte del enfoque estoico es aceptar que no podemos controlar las percepciones y reacciones de los demás, solo cómo elegimos responder a ellas. En estos casos, puede ser útil practicar el desapego y la aceptación, reconociendo que aunque no siempre podemos evitar los malentendidos, podemos controlar cómo nos afectan y cómo avanzamos. Resumiendo, los malentendidos son una parte inevitable de la vida humana, pero con un enfoque consciente, empático y comunicativo, inspirado en el estoicismo, podemos manejarlos de manera efectiva. Esto nos permite mantener relaciones más saludables y armónicas, tanto en nuestra vida personal como profesional. Número 3. Diferencias en valores y creencias. Las diferencias en valores y creencias forman parte de la rica diversidad del tejido humano. Estas diferencias, si bien enriquecen nuestras experiencias y conocimientos, también pueden ser una fuente significativa de conflicto y desacuerdo. Cada individuo se forma bajo un conjunto único de influencias culturales, educativas y familiares, lo que da lugar a una amplia variedad de perspectivas sobre el mundo. Estos valores y creencias fundamentales influyen en cómo interpretamos los eventos, cómo interactuamos con los demás y cómo tomamos decisiones. En el ámbito interpersonal, estas diferencias pueden manifestarse de muchas maneras. En las relaciones personales, por ejemplo, diferencias en creencias religiosas o políticas pueden desafiar la armonía y el entendimiento mutuo. En el trabajo, las divergencias en los enfoques éticos o en la visión de la misión de la empresa pueden llevar a desacuerdos y fricciones. El estoicismo ofrece un marco útil para abordar estas diferencias. Esta filosofía nos enseña a reconocer y respetar la naturaleza individual de cada persona. Al entender que cada persona ve el mundo a través del lente de sus propias experiencias y creencias, podemos comenzar a cultivar una mayor tolerancia y comprensión hacia los demás. Los estoicos nos recuerdan que no tenemos control sobre las creencias y valores de los demás, pero sí tenemos control sobre cómo elegimos interactuar con ellos. Una herramienta poderosa para manejar diferencias en valores y creencias es el diálogo abierto y respetuoso. Al compartir nuestras perspectivas de manera honesta y escuchar activamente a los demás, podemos encontrar terreno común y aprender de nuestras diferencias. Esto no significa que siempre llegaremos a un acuerdo, pero sí que podemos coexistir pacíficamente a pesar de nuestras discrepancias. Es también importante la autorreflexión. Reconocer y cuestionar nuestras propias creencias y valores nos puede ayudar a entender mejor a los demás y a nosotros mismos. Este proceso de autoexamen puede llevar a un mayor crecimiento personal y a una mejor comprensión de los que nos rodean. Finalmente, la práctica de la empatía es clave. Tratar de ver al mundo desde las perspectivas de otras personas nos ayuda a comprender sus acciones y reacciones. Esto no implica necesariamente estar de acuerdo con ellos, sino simplemente reconocer su humanidad y su derecho a tener sus propias opiniones y creencias. En resumen, las diferencias en valores y creencias son inevitables, pero también son oportunidades para el enriquecimiento personal y el entendimiento mutuo. A través del respeto, la comunicación abierta y la empatía, inspirados por los principios del estoicismo, podemos aprender a navegar estas diferencias de manera constructiva y compasiva. Número 4. Amenaza percibida. En el complejo entramado de las relaciones humanas, a menudo nos encontramos con situaciones donde percibimos una amenaza a nuestro estatus, bienestar o identidad. Estas percepciones de amenaza pueden surgir de diversas situaciones, como la competencia en el lugar de trabajo,
desacuerdos en nuestras relaciones personales o incluso cambios en nuestro entorno social que desafían nuestras creencias o valores. Esta percepción de amenaza a menudo se basa en el miedo. Un miedo a perder algo valioso para nosotros, ya sea tangible o intangible. Por ejemplo, en un entorno laboral competitivo, un compañero de trabajo que destaca podría ser percibido como una amenaza a nuestra propia seguridad laboral o a nuestro reconocimiento dentro de la empresa. En relaciones personales, la llegada de un nuevo miembro a un grupo de amigos puede sentirse como una amenaza a la dinámica existente, a nuestras relaciones establecidas. El estoicismo, con su énfasis en la reflexión interna y el control sobre nuestras propias reacciones, ofrece herramientas valiosas para manejar estas percepciones de amenaza. Nos enseña a cuestionar nuestras respuestas automáticas y a considerar si nuestras percepciones de amenaza están realmente justificadas. A menudo, lo que percibimos como una amenaza es simplemente un cambio en nuestras circunstancias habituales, que no necesariamente tiene un impacto negativo en nuestro bienestar. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. En situaciones de amenaza percibida, esto nos ayuda a enfocarnos en nuestras reacciones y actitudes, en lugar de tratar de controlar eventos externos o el comportamiento de otras personas. Esta reorientación de nuestra atención hacia lo que podemos controlar, nuestras propias respuestas, nos permite manejar mejor las situaciones y reducir nuestra ansiedad. Además, el estoicismo promueve la práctica de la empatía y la comprensión hacia los demás. Al entender las motivaciones y circunstancias de los demás, podemos empezar a ver que lo que percibimos como una amenaza a menudo es simplemente una manifestación de las propias luchas y desafíos de otra persona. Esta perspectiva puede disminuir la sensación de amenaza y abrir el camino hacia respuestas más compasivas y menos reactivas. También es importante reconocer y manejar nuestros propios miedos e inseguridades. Al enfrentar y trabajar en estos aspectos personales, nos volvemos menos susceptibles a sentirnos amenazados por las acciones o éxitos de los demás. Esta automejora y fortalecimiento interno nos lleva a una mayor estabilidad emocional y a relaciones más armoniosas. En conclusión, la percepción de una amenaza es una reacción natural, pero no siempre está basada en la realidad. A través de la autorreflexión, el control de nuestras reacciones y la empatía, principios fundamentales del estoicismo, podemos aprender a interpretar y manejar estas percepciones de manera más saludable y constructiva. Esto nos permite no solo manejar mejor nuestras relaciones y entornos, sino también crecer y fortalecernos como individuos. Número 5. Comportamientos antipáticos. En nuestra vida cotidiana, nos encontramos a menudo con comportamientos que consideramos antipáticos o difíciles de manejar. Estos comportamientos pueden variar ampliamente, desde la arrogancia y la agresividad hasta la desconsideración o el cinismo. En el lugar de trabajo, puede ser un colega que constantemente interrumpe a los demás o desprecia las ideas de sus compañeros. En el ámbito personal, podría ser un amigo que siempre se muestra negativo o crítico. Estos comportamientos, independientemente de dónde se manifiesten, pueden ser fuentes de fricción y descontento. Resulta interesante observar que lo que calificamos como comportamiento antipático a menudo refleja nuestras propias tolerancias, expectativas y juicios. Lo que una persona considera una simple franqueza, otra puede percibirlo como rudeza. Este choque de percepciones es un recordatorio de la subjetividad inherente en nuestras interacciones sociales. Desde una perspectiva estoica, los comportamientos antipáticos ofrecen una oportunidad para practicar la tolerancia y la comprensión. El estoicismo nos enseña a mirar más allá de nuestras reacciones inmediatas y a considerar las posibles razones detrás del comportamiento de los demás. A menudo, los comportamientos que encontramos desagradables son manifestaciones de las propias luchas internas de una persona, como la inseguridad, el miedo o la frustración. Una respuesta estoica a los comportamientos antipáticos también implica reconocer lo que está y lo que no está bajo nuestro control. No podemos cambiar el comportamiento de otra persona, pero podemos controlar nuestra reacción ante él. Esto significa elegir responder con paciencia y comprensión, en lugar de con irritación y enojo. Esta elección no solo nos ayuda a mantener nuestra propia paz interior,
sino que también puede influir positivamente en el ambiente a nuestro alrededor. Es importante también practicar la empatía. Tratar de entender por qué alguien actúa de una manera que nos resulta antipática puede ayudarnos a responder de manera más comprensiva. Quizás esa persona está pasando por un momento difícil o no se da cuenta del impacto de sus acciones. Entender esto no justifica el comportamiento, pero sí puede ayudarnos a abordarlo de una manera más constructiva. Finalmente, en situaciones donde los comportamientos antipáticos son persistentes y afectan significativamente nuestro bienestar, el estoicismo también reconoce la importancia de establecer límites saludables. A veces, la mejor respuesta puede ser distanciarse de la situación o abordar el comportamiento directamente, de una manera calmada y asertiva. En resumen, enfrentar comportamientos antipáticos es una parte inevitable de las interacciones humanas. Sin embargo, al abordar estos comportamientos con tolerancia, comprensión y empatía, principios fundamentales del estoicismo, podemos manejarlos de manera más efectiva y mantener nuestro equilibrio emocional. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también contribuye a nuestro crecimiento personal y a nuestra habilidad para navegar los desafíos de la vida social. Número 6. Falta de empatía o sensibilidad. En las interacciones humanas, la empatía y la sensibilidad son cualidades esenciales que fortalecen los lazos y fomentan la comprensión mutua. Sin embargo, no es infrecuente encontrarse con situaciones donde parece haber una notable falta de estas cualidades. La ausencia de empatía o sensibilidad puede manifestarse de muchas maneras, desde la indiferencia ante las emociones de los demás hasta respuestas insensibles o desconsideradas en momentos de necesidad. Es crucial reconocer que la empatía no es una cualidad innata en todos. Varía considerablemente de una persona a otra. Algunas personas pueden tener dificultades para entender y compartir los sentimientos de los demás, debido a su propia educación, experiencias de vida o incluso características de personalidad. En algunos casos, esta falta de empatía puede ser el resultado de una sobrecarga emocional o estrés, donde la persona se encuentra tan abrumada por sus propias preocupaciones que le resulta difícil atender a los demás. Abordar la falta de empatía desde una perspectiva estoica implica varias consideraciones. Primero, es importante practicar la paciencia y el entendimiento. Comprender que no todos poseen el mismo nivel de sensibilidad emocional nos ayuda a ajustar nuestras expectativas y reacciones. En lugar de responder con frustración o desilusión, podemos tratar de comunicar nuestras necesidades y sentimientos de manera más clara y directa, sin asumir que la otra persona entenderá automáticamente lo que estamos experimentando. Otra consideración importante es el cuidado propio. En situaciones donde la falta de empatía de otros impacta nuestro bienestar emocional, es vital reconocer y atender nuestras propias necesidades. Esto puede significar buscar apoyo en otras personas que sí demuestren la empatía y comprensión que necesitamos, o encontrar maneras de autoconsolarnos y procesar nuestras emociones. Además, podemos considerar el cultivo de la empatía en nosotros mismos y en otros. A veces, al modelar un comportamiento empático, podemos influir positivamente en aquellos a nuestro alrededor. Esto incluye mostrar interés genuino por los sentimientos y experiencias de los demás, escuchar activamente y responder con consideración y comprensión. Cabe destacar que aunque el estoicismo valora la empatía, también enfatiza la importancia de la fortaleza interna y la resiliencia. Esto significa reconocer que aunque preferimos recibir empatía de los demás, nuestra felicidad y paz interior no deben depender completamente de ello. Enfocarnos en fortalecer nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles, incluso en ausencia de empatía externa, es un aspecto clave de esta filosofía. La falta de empatía o sensibilidad de nuestras interacciones puede ser desafiante, pero también proporciona una oportunidad para practicar la comprensión, la comunicación clara, el cuidado propio y la resiliencia. Estas experiencias pueden enseñarnos mucho sobre nosotros mismos y sobre cómo interactuamos con un mundo que es inherentemente diverso en sus respuestas y sensibilidades emocionales. Número 7. Arrogancia percibida o superioridad. La percepción de arrogancia o un sentido de superioridad en alguien es un tema delicado y a menudo controvertido en las interacciones humanas. Este fenómeno ocurre cuando una persona parece comportarse de manera demasiado confiada o despectiva, dando la impresión de que se considera superior a los demás. Este tipo de comportamiento
puede aparecer en diversos contextos, desde el entorno profesional, donde tal vez se manifieste como un colega que constantemente desacredita las contribuciones de otros, hasta las relaciones personales, donde alguien puede imponer sus opiniones sin considerar las de los demás. Es crucial reconocer que nuestras percepciones de arrogancia pueden estar teñidas por nuestras propias experiencias, prejuicios y sensibilidades. Lo que una persona considera confianza, otra puede interpretarlo como arrogancia. Además, en muchos casos, las actitudes que percibimos como superioridad pueden ser un reflejo de las inseguridades internas de la persona. Estas actitudes pueden actuar como un mecanismo de defensa para ocultar vulnerabilidades o dudas personales. Desde la perspectiva del estoicismo, enfrentarse a la arrogancia percibida en otros ofrece una oportunidad para ejercitar la tolerancia, la comprensión y el control de nuestras propias reacciones. Los estoicos enseñan que deberíamos enfocarnos más en nuestras respuestas internas y comportamientos que en intentar cambiar a los demás. Aceptar que no tenemos control sobre cómo se comportan los demás, pero sí sobre cómo elegimos responder a ellos, es un principio clave en estoicismo. Desde la perspectiva del estoicismo, enfrentarse a la arrogancia percibida en otros ofrece una oportunidad para ejercitar la tolerancia, la comprensión y el control de nuestras propias reacciones. Intentar comprender las razones detrás de un comportamiento que consideramos arrogante también es importante. A menudo, la arrogancia es una máscara para la inseguridad. Al reconocer esto, podemos sentir compasión en lugar de irritación o resentimiento. Esta comprensión puede llevarnos a reaccionar de manera más mesurada y menos emocional. Además, es esencial practicar la reflexión personal. Al observar nuestras propias reacciones a la arrogancia percibida, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Esto incluye reconocer nuestras inseguridades y trabajar en ellas, así como desarrollar una mayor resiliencia ante los comportamientos desafiantes de los demás. Por último, establecer límites saludables es importante cuando lidiamos con comportamientos percibidos como arrogantes. A veces es necesario abordar la situación directamente, de una manera calmada y asertiva, o incluso distanciarnos para mantener nuestro bienestar emocional. En resumen, el manejo de la arrogancia percibida, a través de la comprensión, la empatía y el control de nuestras propias reacciones, nos permite no solo mejorar nuestras interacciones con los demás, sino también profundizar en nuestro crecimiento personal y emocional. Número 8. Traumas o experiencias pasadas. Los traumas o experiencias pasadas juegan un papel crucial en cómo las personas se comportan y reaccionan en diferentes situaciones. Estas experiencias, que pueden variar desde acontecimientos significativamente traumáticos hasta situaciones difíciles de la vida cotidiana, dejan huellas que pueden influir profundamente en la personalidad, las percepciones y las reacciones emocionales de un individuo. Cuando alguien ha vivido experiencias traumáticas, puede desarrollar ciertas actitudes o comportamientos como mecanismos de defensa. Estos mecanismos son intentos de protegerse de más daño o dolor. Por ejemplo, una persona que ha experimentado una traición significativa en el pasado puede volverse desconfiada y cautelosa en sus relaciones personales. Del mismo modo, alguien que ha sufrido abandono o rechazo puede desarrollar una necesidad de aprobación constante o un miedo al rechazo. Estos patrones de comportamiento influenciados por traumas pasados pueden ser difíciles de reconocer y aún más difíciles de cambiar, tanto para la persona afectada como para quienes interactúan con ella. Pueden llevar a malentendidos, conflictos y tensiones en las relaciones, ya que no siempre es evidente para los demás por qué alguien reacciona de la manera en que lo hace. El enfoque estoico frente a las personas influenciadas por traumas o experiencias pasadas implica varios elementos clave. Primero, la comprensión y la empatía. Reconocer que el comportamiento de una persona puede estar arraigado en experiencias pasadas nos ayuda a desarrollar una perspectiva más compasiva. En lugar de juzgar o reaccionar negativamente, podemos acercarnos con una actitud de comprensión y apoyo. En segundo lugar, es importante recordar la idea estoica de que no podemos controlar los eventos pasados, ni los nuestros, ni los de los demás, pero podemos controlar cómo reaccionamos a ellos en el presente. Esta perspectiva nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora, en lugar de quedar atrapados en respuestas condicionadas por el pasado. Otra consideración importante es el autocuidado y los límites. Mientras que la comprensión y la empatía son esenciales,
también lo es cuidar de nuestra propia salud emocional. Esto puede significar establecer límites saludables en nuestras relaciones, especialmente si el comportamiento influenciado por traumas de otra persona comienza a impactarnos negativamente. Además, fomentar un entorno de apoyo y comprensión puede ser beneficioso para todos los involucrados. Crear un espacio donde las personas se sientan seguras para compartir y explorar sus experiencias puede ayudar en el proceso de sanación y crecimiento. Por último, es valioso recordar que el cambio y la sanación son procesos a largo plazo. Las personas afectadas por traumas pasados pueden necesitar tiempo y apoyo para trabajar a través de sus experiencias y desarrollar nuevas formas de manejar sus emociones y reacciones. En resumen, lidiar con traumas o experiencias pasadas requiere paciencia, comprensión y empatía. Al adoptar un enfoque estoico, enfocándonos en lo que podemos controlar y practicando el autocuidado, podemos navegar estas situaciones complejas de manera más efectiva, promoviendo relaciones más saludables y un crecimiento personal continuo. Número 9. Rumores o chismes. La propagación de rumores o chismes es una dinámica común en muchas esferas sociales y laborales, y puede tener un impacto significativo en cómo las personas son percibidas y tratadas por los demás. Estos rumores, a menudo basados en información no verificada o distorsionada, pueden crear un ambiente de desconfianza y tensión. En el lugar de trabajo, por ejemplo, los chismes sobre las decisiones de la gerencia o la vida personal de un colega pueden alterar la dinámica del equipo y afectar la moral. En el ámbito personal, los rumores pueden dañar reputaciones y relaciones, a veces irreparablemente. Una característica notable de los rumores es que suelen ser más atractivos o interesantes cuanto más sensacionales o escandalosos son, lo que aumenta su potencial de difusión. A menudo, la gente participa en chismes sin considerar plenamente el impacto de sus palabras o la veracidad de la información que están compartiendo. Desde una perspectiva estoica, el manejo de rumores y chismes implica un enfoque en la integridad personal y el control de nuestras propias acciones y reacciones. El estoicismo enseña la importancia de la verdad y la justicia y fomenta la responsabilidad personal en nuestras comunicaciones, en lugar de participar en la difusión de información no verificada o perjudicial. Se nos anima a buscar la verdad y abstenernos de juzgar a los demás, basándonos en rumores. Además, el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que otros dicen o piensan de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Esto significa mantener la calma y la ecuanimidad, incluso cuando somos el tema de chismes. En lugar de reaccionar emocionalmente, podemos elegir responder de manera mesurada, o en algunos casos, optar por no responder en absoluto. La práctica de la empatía también es relevante aquí. Considerar cómo nos sentiríamos si fuéramos el sujeto de rumores nos puede ayudar a ser más conscientes de nuestras propias palabras y acciones. Al ponerse en el lugar del otro, podemos desarrollar una mayor sensibilidad hacia los efectos dañinos de los chismes y elegir participar en conversaciones más constructivas y positivas. En el caso de ser el objetivo de rumores o chismes, puede ser útil buscar el apoyo de personas de confianza y abordar directamente las falsedades cuando sea necesario. Mantener la dignidad y la compostura en tales situaciones puede ser un poderoso antídoto contra los efectos negativos de los rumores. La propagación de rumores y chismes es un desafío que requiere un enfoque equilibrado que combine la integridad personal, la búsqueda de la verdad y la comprensión de nuestra limitada capacidad para controlar las percepciones y acciones de los demás. Al adherirse a estos principios, podemos contribuir a un entorno más respetuoso y honesto, tanto en nuestras relaciones personales como profesionales. Número 10. Incompatibilidad de personalidades. La incompatibilidad de personalidades es un fenómeno común en las interacciones humanas y puede presentarse en cualquier contexto. Desde las relaciones personales hasta entornos profesionales, esta incompatibilidad ocurre cuando hay diferencias fundamentales en los rasgos de personalidad, estilos de comunicación, valores o intereses que dificultan una relación armoniosa. Por ejemplo, una persona extrovertida y enérgica puede encontrar desafiante interactuar con alguien que es introvertido y reservado. De igual manera, en el trabajo, diferencias en los estilos de liderazgo o en la toma de decisiones pueden llevar a conflictos entre colegas o equipos.
Estas diferencias no implican necesariamente que una personalidad sea mejor o peor, simplemente son distintas maneras de ser y de interactuar con el mundo. Sin embargo, cuando estas diferencias son significativas, pueden llevar a malentendidos, frustraciones e incluso conflictos. Abordar la incompatibilidad de personalidades desde una perspectiva estoica implica varias estrategias clave. Primero, es esencial practicar la tolerancia y la aceptación. Reconocer y aceptar que las personas son inherentemente diferentes nos permite ajustar nuestras expectativas y encontrar maneras de interactuar que respeten estas diferencias. Esto no significa que siempre estemos de acuerdo o que nos sintamos cómodos en todas las situaciones, sino que reconocemos y respetamos la diversidad de personalidades. Otra estrategia importante es la comunicación efectiva. Las diferencias de personalidad a menudo pueden ser manejadas efectivamente a través de una comunicación clara y abierta. Esto implica expresar nuestras propias necesidades y perspectivas de manera respetuosa, así como escuchar activamente a los demás para comprender su punto de vista. En situaciones de trabajo, por ejemplo, discutir abiertamente las expectativas y preferencias puede ayudar a prevenir malentendidos y conflictos. Además, el estoicismo nos enseña la importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar. En el caso de la incompatibilidad de personalidades, esto significa trabajar en nuestra propia actitud y comportamiento, en lugar de intentar cambiar a la otra persona. Al ajustar nuestras propias reacciones y ser flexibles en nuestras interacciones, podemos navegar mejor por estas diferencias. En algunos casos, puede ser necesario establecer límites saludables o incluso aceptar que ciertas relaciones no son viables debido a estas incompatibilidades. Esto es particularmente relevante en relaciones personales o profesionales, donde las diferencias de personalidad crean un entorno constantemente conflictivo o insatisfactorio. Finalmente, es valioso ver la incompatibilidad de personalidades como una oportunidad para el crecimiento personal. Interactuar con personas que son fundamentalmente diferentes a nosotros puede desafiarnos a desarrollar nuevas habilidades de comunicación, paciencia y comprensión. Esto puede enriquecer nuestra experiencia y ampliar nuestra perspectiva sobre el mundo y sobre nosotros mismos. La incompatibilidad de personalidades, aunque a menudo desafiante, es una parte natural de la diversidad humana. Al abordarla con tolerancia, comunicación efectiva y flexibilidad, inspirados por los principios del estoicismo, podemos manejar estas diferencias de una manera que promueva la comprensión mutua y el respeto. Reflexión final. A medida que concluimos nuestro recorrido por las 10 razones por las que la gente te odia, es importante recordar que cada punto que hemos explorado nos brinda una oportunidad única de crecimiento y autoconocimiento. Desde la envidia hasta la incompatibilidad de personalidades, cada uno de estos aspectos refleja la complejidad de las relaciones humanas y nuestra reacción interna a ella. El estoicismo, con su énfasis en la reflexión, la aceptación y el control de nuestras propias respuestas, nos ofrece una guía valiosa para navegar por estos desafíos. Nos enseña que, aunque no podamos controlar las acciones o pensamientos de los demás, tenemos un poder increíble sobre nuestra propia percepción y reacción. Al elegir responder con comprensión, empatía y paciencia, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también fortalecemos nuestra paz interior y resiliencia. Estos desafíos, aunque a veces difíciles, son escalones esenciales en nuestro viaje hacia un mayor autoconocimiento y madurez emocional. Cada interacción, cada conflicto, cada malentendido nos brinda una nueva oportunidad para practicar estas virtudes estoicas y aprender más sobre nosotros mismos y sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Así que te invito a reflexionar sobre estos puntos en tu vida diaria. Observa cómo reaccionas ante estas situaciones y considera cómo podrías aplicar los principios del estoicismo para manejarlas de manera más efectiva y armoniosa. Si te ha interesado este viaje a través de las complejidades de las relaciones humanas y el estoicismo, te animo a suscribirte al canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad de personas que, al igual que tú, buscan crecer y mejorar cada día. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos, donde seguiremos explorando temas que enriquecen nuestra vida y nuestro ser interior. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento. Hasta la próxima.